Presidenta de ALUEX, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva que hoy nos acompaña. Por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, Julio Virseda. Y a todos ustedes, señoras y señores, muy buenas tardes. Y muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo que sabemos que supone el estar aquí, pero la ocasión lo merecía y el conferenciante también. Bienvenidos, bienvenidas a la novena ya de las conferencias organizadas por la Asociación ALUEX dentro de su ciclo de conferencias Esperanza, Cultura y Experiencia. Con la conferencia de hoy vamos a cerrar este miniciclo que ya comenzamos antes de las festividades navideñas, este miniciclo de 3 conferencias en el que hemos tratado de la mano de grandes expertos, grandes profesionales de la literatura como Francisco Linares o de la historia como Vicente Carrión, como digo, de acercarnos a lo más cercano, a lo nuestro. Y esta semana es el turno de nuestro gran amigo y, si me lo permiten, uno de los mejores oradores que conocemos. Y no es otro, ya lo he dicho antes, que Julio Virseda, como ya saben, doctor en Medicina y Cirugía, quien hoy nos hablará de la figura de don José Prat y nos relatará la historia de una voluntad. Interesante, sin duda. Les voy a presentar ya, aunque la mayoría de ustedes lo conocen, a Julio Virseda, muy reconocido en Albacete, no solo en el ámbito de la medicina, que por supuesto también. Julio Antonio Virseda Rodríguez nació en Madrid en 1949, se licenció en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1972. Es especialista en urología y doctor, como decía, en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con su tesis doctoral sobre sustituciones de la vejiga urinaria por intestino. Posteriormente, completó su formación especializada en el Hospital Necker de París, en el Hospital Universitario de Göteborg, en Suecia, donde inició su tesis doctoral para finalizarla en Madrid, así como su invitación en el Hospital de la Ludwig Universität de Múnich y en el Hospital de la Universidad Libre de Ámsterdam. Su trabajo profesional se ha desarrollado en varios hospitales, como el de la Cruz Roja de Madrid, el Virgen de Aránzazu en San Sebastián, Virgen de la Salud en Toledo, por supuesto en el Hospital General Universitario de Albacete, donde fue jefe del Servicio de Urología por oposición desde 1986. Especialmente interesado en los tumores genitourinarios, la urología infantil y durante los últimos años en la implantación de la cirugía laparoscópica y el trasplante renal en Castilla-La Mancha, donde se efectuaron 383, si no me equivoco, quizá alguno más, en el Hospital General de Albacete. Ha recibido el premio anual de la Asociación Española de Cirujanos de la Infancia, el premio anual de la revista Actas Urológicas Españolas. Es autor también de 3 libros de urología, Atlas de Cirugía Urológica, Atlas de Citoscopia Diagnóstica y Patología Urológica, más frecuente en las consultas de atención primaria. Ha publicado más de 100 comunicaciones en revistas y congresos de esta especialidad y ha escrito 10 capítulos de diversos tratados. Entre otras cosas, también Julio Virseda fue concejal del Ayuntamiento de Albacete, vocal de hospitales del Colegio de Médicos de Albacete, miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro de la Junta de Gobierno en representación del Consejo Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, presidente de la Comisión de Amigos de las Ciudades Hermanadas de Reconquista y Albacete y presidente del Rotary Club de Albacete del año 2001 al 2002. Lo hemos conocido y lo conocemos también como colaborador habitual de la prensa diaria, Tribuna de Albacete, en aquel momento cuando existía La Verdad de Albacete, en la revista mensual La Cerca. También fundó la revista Actualidad Médica de la Clínica Recoletas de Albacete. En 2015, por último, por citar algún dato más, aunque podríamos extendernos un largo tiempo, en 2015 fue nombrado subdirector del Departamento de Ciencias Médicas de Castilla-La Mancha. Bien, pues como decía, todo un placer recibir y escuchar a Julio Virseda, así que, Julio, cuando quiera, muchas gracias. Muchas gracias, es un placer acompañarles acá por escuchar estas cosas que uno ya ni se acuerda al paso de los años lo que se ha hecho. Claro, parece que son muchas cosas y realmente lo que traduce son muchos años de práctica, de ejercicio y claro, pues a cualquiera le da tiempo a hacer cosas. Pero en fin, siempre es agradable, ¿no?,
alabar un poquito la vanidad personal, que tampoco está mal del todo. Así que muchas gracias. Bueno, señores y señoras, un placer compartir con ustedes la charla de hoy. Me corresponde a mí, por casualidad, el iniciar el nuevo curso del año 22 sobre las conferencias de ALUES. Mi profundo agradecimiento, antes de nada, a la Junta Directiva de esta asociación, que cada día se prestigia más y nos prestigia más a los demás. Con lo cual, muy agradecido por esta amable invitación. Hoy me correspondía hablar de una persona que realmente fue la aceptación de ello un auténtico desafío, puesto que yo no tuve el placer de conocer a don José Prat. Sí que hay en la sala muchos compañeros y compañeras que sí que le conocieron, con lo cual es un cierto atrevimiento por mi parte hablar de alguien a quien no conocí, al menos personalmente, aunque sí creo que después de la lectura de toda la información que he podido a mi alcance, creo que al final sí que le he conocido. Y me gustaría que al final de esta charla el comentario fuera compartido con todos ustedes, en el sentido de decir, bueno, yo no conocí personalmente a don José Prat, pero a través de esta conversación sí que le conozco. Sería el objetivo de esta charla. Si lo consigo, pues enhorabuena. Si no lo consigo, mi intento ha sido este que les comento, darles a conocer más todavía a don José Prat. Yo llegué a Albacete hace ya algunos años que otros, y nada más llegar tuve ocasión de conocer estas dos monografías vinculadas a don José Prat. Una de ellas era de don Juan Bravo, sobre alfetenses ilustres, en el cual pues contaba, como no, con don José Prat. Y otro, quizá la persona, el periodista que más ha conocido a don José Prat, capaz en esta entrevista biográfica de extraer de José Prat todo su pensamiento. No solamente su vida en sí, que es muy importante la vida en sí, sino su pensamiento, su idea, su lealtad. Él tituló esta pequeña monografía como Historia de una lealtad. Yo me he atrevido a poner Historia de una verdad por delante. Don José Prat siempre fue, desde el principio al final, un socialista convencido. Siempre. No se apeó jamás de este condicionante. Bien es verdad que estuvo abierto a la renovación, al cambio. Siempre estuvo abierto a ello, al diálogo permanentemente. Bueno, pues la vida de José Prat es tan amplia. Vivió, por fortuna para todos nosotros, 89 años. Con lo cual, mis palabras de hoy no son nada originales, puesto que gran parte de ellas son debidas a la entrevista de Gómez Flores y también a la lectura detallada de su propia autobiografía. Con lo cual, mis palabras son un préstamo realmente de las suyas. Yo he extraído todo lo que he podido a través de sus memorias editadas por la Diputación de Albacete en la época de don Juan Francisco Fernández. Y es una auténtica deleite leer lo que es una parte importante de la historia de esta persona, pero unida, intrometida 100% en la historia del siglo XX de España. Siglo XX de España, siglo XX del socialismo español y siglo XX de Albacete. Es una carta de presentación absolutamente, créanme, en mi opinión, fantástica de cómo conocer lo convulso, lo dramático, lo feliz, lo espectacular que fuera el siglo XX en España. Personas como don José Prat fueron partícipes, no solamente testigos, sino protagonistas de la historia detallada que hoy recordamos con cierto cariño y no con cierta nostalgia. Pues dicho esto, fíjense los años que pasaron. Digo que vivió 89 años. De 1905 nació a su desaparición física, digo física porque su historia y su legado permanece, desapareció físicamente el año 1994. Perdón, son 89 años, en los cuales hay unas ciudades que marcan su vida. La primera, ven ustedes en la diapositiva, fue su nacimiento en Albacete, el año 1995. De allí hablaremos de Cádiz, donde acabó el bachillerato, Granada, donde estudió Derecho, Burgos, donde tuvo su primera plaza profesional, y Madrid, en una época dramática pero espectacular, quizá no repetible, por fortuna, que fueran los inicios del año 31. No por el año 31 en sí, que fue un año, en mi opinión modesta, feliz, sino por lo que iba a acontecer pocos años más tarde. Año 31 llega a Madrid
para ocupar y ser durante muchos años un alto cargo de la administración republicana. Idea de una lealtad, de una verdad de la cual nunca tuvo ninguna duda. En esos años dio tiempo también a su bachillerato, Derecho, Premio Extraordinario de la Carrera, Ministro de la Guerra, Consejo de Estado, diputado a Cortes, etcétera, etcétera. Una larga carrera administrativa. O quizá lo entrañable, lo personal, aunque muchas veces lo personal va inmerso en lo que realmente importa, que es el pensamiento, la idea de una persona que ha transmitido hasta el presente su ideario personal, político y social. José Prat nace, lo reconocen seguramente ustedes muy bien, en la esquina de la Plaza Mayor, esquina de calle Méndez Núñez con Zapateros. Esa esquina, ahí nació, cuando todavía existía el mercado con su torre típica, la Torre del Reloj, secundaria al derribo del alojamiento del ayuntamiento inicial de Albacete, que estuvo situado en esa esquina. El derribo de ese ayuntamiento inicial en la Plaza Mayor, Plaza de la Constitución, permitió levantar el mercado que seguramente algunos de ustedes han conocido. Bueno, pues Plaza Mayor de Albacete. Y él dice, son solamente sus palabras, su formación, su vida, que se forma desde la infancia, como de cualquiera de nosotros, tiene 3 lugares de formación. Uno, el domicilio paterno, domicilio familiar, ahí nos formamos desde pequeños unos y otros con la idea familiar, allá. Junto con ello, el colegio, segunda fuente de información para cualquier humano en cualquier sentido, los colegios, el colegio, familia, colegio, y para él fue importante el ambiente de la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, escribe él, conocí a las gentes, conocí a las personas, me traté con ellas, me crucé con ellas muchas veces, aun de pequeño todavía, escolar muy precoz, en la Plaza Mayor. Su colegio seguramente sería esta misma aula que yo les presento. Su padre, Daniel, había creado un pequeño colegio en la calle Zapateros, colegio modesto de aquellos que hacían, bueno, pues prácticamente para enseñar a los pequeñitos del barrio, de alguna forma, a principios del siglo XX. Allí aprendió las primeras letras hasta después pasar nuevamente al instituto. Esta es una foto actual que tiene el único mérito quizá es que se hizo en una tarde lluviosa en Albacete. Y ya sabemos que la lluvia en Albacete es un bien mayor, cuando es moderado, de alguna forma. Las pocas veces que llueve en Albacete, ese día llovía y me presté. Esta es Méndez Núñez, como ustedes reconocen, esquina Zapateros de la Plaza Mayor. Ese fue el lugar de nacimiento de José Prat. Primera ciudad en cuestión es su Albacete, del cual nunca perdió el hilo conductor. Estuvo muchos años fuera de Albacete, muchos años, pero nunca perdió el origen que correspondía. Siguiente ciudad corresponde al traslado de su padre, que era un oficial administrativo de institución pública, consigue ascender en el escalafón, pero para ello es trasladado a la ciudad de Cádiz. Y dice José Prat, este fue, sin yo saberlo, mi primer exilio. De mi ciudad conocida, de mis amigos, de mi gente, de mi colegio, de mi entorno familiar, de mi Plaza Mayor de Albacete, un primer exilio voluntario, que fue a Cádiz, donde acabaría el bachillerato. En Cádiz, 2 circunstancias que me interesa resaltar. Es la formación de la personalidad, de la idea, del pensamiento de José Prat. Conocer la mar abierta hacia las Américas. Esto le implantó de una forma espectacular, sin él intuir ni saber que años más tarde pasaría gran parte de su vida en la América que él ensoñaba desde el puerto de Cádiz. Y veía pasar, decía nuevamente, la formación de las ideas. Allá en Cádiz, le leo textualmente lo que pensaba José Prat años más tarde. Dice José Prat, veía los buques anclados en la bahía, con el gran lujo de los camarotes de primera y la pobreza de la tercera clase, aposentados en la bodega, donde los emigrantes buscaban nuevas oportunidades en América. Veía en ellos la realidad amarga que denunciaban los hombres del 98. Se notaba resignación y tristeza, subiendo la estrecha pasarela en silencio. América era su tierra prometida, con la esperanza frente a la tristeza del éxodo. En mi afán regeneracionista pensaba en lo mucho que hacer para España con la amistad de aquellos países separados únicamente por un amplio mar. Reflexión propia, palabras de don José Prat, desde Cádiz, que viera acabar su bachillerato. Nuevo traslado del padre, segunda ciudad que aparece, sería en este caso, sería Granada.
Granada llega el año 17, el año de la crisis mundial. Es el año, ustedes saben bien, el final de la Primera Guerra Mundial, el año 17. Y en España, la gran huelga general promovida por UGT y CNT. Los salarios son mínimos, la pobreza es inmensa, el analfabetismo es tremendo, la monarquía es cada vez más corrupta. Y esto se plantea, UGT y CNT se plantean, ¿ha llegado ya el momento de la revolución? Se lo preguntan. La pregunta fue respondida con la cárcel. Algunos dirigentes, desde Julián Besteiro a don Francisco Albo Caballero, en el penal de Cartagena el año 17. Es un poco tiempo, pues las nuevas elecciones, poco tiempo más tarde, les hicieron diputados y fueron entonces liberados. Primer año 17, muy importante en la historia de nuestro país. Y ya desde la formación de José Prat estuvo presente en ello. Granada. En Granada aparecen sus maestros. Los maestros son, primero, ese texto que les he leído, de regenerar el país. El país está realmente en una ruina espectacular, sin que eso evite que haya movimientos importantes de un cierto florecimiento. Pero la tristeza del año 98 cala profundamente a la gente de este país. La pobreza, una cierta depresión, un cierto complejo histórico que se ha mantenido durante muchos años, complejo histórico frente a la Europa rica y el sur de Europa que comienza en los Pirineos con España como tal. Eso comienza el año 98. Bueno, pues Joaquín Costa, el padre de la regeneración del país, dice, bueno, proclama, escribe, no, hay esperanza, venimos de una tragedia tremenda, el año 98 hemos perdido todo el imperio colonial, pero hay esperanza de regenerar el país, de alguna forma. ¿Cómo? Trabajando profundamente por el país, uno y otros, cada cual en su punto de arranque. Hay regeneración, hay posibilidades. Eso unido al maestro Ganivet, el granadino ilustre, y, como no, a su maestro de Derecho, que fuera don Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos sería posteriormente ministro en la época de la República y un auténtico renovador de la educación universitaria en España. Todos ellos influidos por la filosofía de Kant y la pedagogía de Krauss. Detrás de cada acción política no me cabe ninguna duda que hay una acción filosófica, una idea de vida, de concepto, de condiciones, de circunstancias, y de ahí surge la acción. ¿De dónde surge? ¿Cuál es el fondo? ¿El pozo de dónde sale? La reflexión filosófica de lo que es la vida propia y de los que nos rodean. Esta fue la historia de Granada en relación con este hombre. Bueno, ¿qué pretendían la regeneración? Por nada más y nada menos romper el esquema del 98 y la época que tuvo una cierta brillantez, que fuera la restauración borbónica, el año 1868, pero que realmente su coletilla al final había conducido a pensar que había otra forma distinta que la regeneración, había algo diferente, algo distinto, en base a renovar la cultura española. Decía Krauss, lo fundamental de un país son nada más que dos cosas, la escuela y la despensa. Una formación bien llevada, bien hecha, y un estómago bien alimentado hace que los países progresen. La escuela y despensa del krausismo, que en tanto influyó en la pedagogía de este país desde entonces, e incluso, diría yo, sin duda ninguna, que hasta el presente. Kant, Krauss, Costa, son la formación que va cuajando el espíritu de José Prat. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Intentar, modestamente, resaltarles, imbricar en su vida personal en sus conceptos, cómo una persona va cuajando hasta convertirse en un auténtico líder de muchos años, e incluso al presente con su legado. Se planteaba José Prat, y la cuestión religiosa. Ya se imaginan, un progresista de estas características se aburría muchísimo cuando lo obligaban a pasarse de memoria el Kempis. Seguramente algunos de ustedes lo recuerden, aquel catecismo que había que saberse de memoria completamente, sin meditar ni pensar qué es lo que uno aprendía o qué decir. Bueno, pues comienza a aburrirse de esos conceptos, digamos, pseudo-religiosos. Con lo cual deriva en su concepto religioso a un cierto lirismo. Un lirismo en el cual dice, él piensa, Dios, el concepto de Dios, no Dios, el concepto de Dios es demasiado amplio como para personalizarlo en una persona. Dios es la naturaleza, Dios es nuestro entorno, Dios es lo que vemos diariamente, nuestro semejante, nuestra historia. Esto es Dios realmente, no un Dios persona
que así no lo interpreta José Prat. Por eso él dice, bueno, voy a hacer una cosa en mi reflexión filosófica, nuevamente la acción, y es sustituir los conceptos religiosos que me sobran de una forma clásica. ¿Por qué los sustituyo? Por conceptos morales, fundamentalmente esto. Va a explicar nuevamente por qué insisto en este comentario, porque va a explicar perfectamente bien toda la evolución personal de José Prat en su acción pública, política y social. Conceptos religiosos, bueno, los respeto, por supuesto, ni que decir tiene, pero me interesa mucho más los conceptos morales que marcan mi vida. Esta fue la idea que José Prat practicó toda su vida con una lealtad. Finaliza por fin Derecho en Granada con su gran maestro Fernando de los Ríos y obtiene su primera plaza por oposición, que es el Cuerpo Jurídico Militar, en una plaza que le corresponde en Burgos. Y en Burgos quiero resaltarles que nuevamente la actividad de un intelectual de fondo, de condiciones, de auténtica correa por medio, le hace ser rápidamente vicepresidente del Ateneo de Burgos. Vean ustedes cómo José Prat es un licenciado en Derecho, es un jurisconsulto, es un político y es un ateneísta. No hay más que leer sus discursos en los libros recogidos en el Senado, con el cual cada intervención parlamentaria de José Prat es una auténtica muestra de erudición. Sin papel, sin ningún tipo de nota por medio, era de una memoria absolutamente increíble. En Burgos, bueno, pues pasa un cierto tiempo, pero con la idea de vivir en Madrid. Madrid es el emporio en ese momento. El año 30, el año 31, la República llega. Ya había hecho el Pacto de San Sebastián en 1930, la Revolución de Jaca. Algo se movía de una forma importante en el país. Y de Burgos, José Prat quería verlo más en directo, más en primera persona. No por protagonismo, pues su modestia fue tan importante que nunca quiso estar en primerísima línea. Tiene una segunda modesta por su propia identidad. Quería estar presente en los cambios del país y llega entonces a Madrid. Y en Madrid le llaman del ministerio en ese momento de Azaña, de Manuel Azaña, que es ministro, y le llama para que ponga en orden las normas legales que se habían impartido durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero junto con él llama a otro ilustre alcetense, que fuera Esteban Martínez Hervás, de Albacete, un gran colaborador con Manuel Azaña en su paso más importante de la Segunda República, que fue la reforma agraria. Muchas reformas hubo más, a partir del 31, pero todo el interés era en un país que el 80%, si no más, menos, era agrícola. Lo primero corregir, en modificar, en mejorar, en llevar a líderes distintas, sería la agricultura, el campo como tal. Martínez Hervás, diputado por Albacete, junto con Lucio Martínez Gil, son los dos grandes padres, presidente y secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra. De mano de Manuel Azaña emprenden la reconversión del país en cuanto a su agricultura. Años de esperanza, años de trabajo importante, con ilusión, con esperanza por medio, en el cual se redacta la Constitución española del año 1931. La Constitución la más progresista hasta el momento que nuestro país haya tenido. Y fíjense que no es por hacer el proselitismo del año 31, es que gran parte importante de la Constitución española del año 78 toma bastantes puntos de la Constitución del año 31. Luego entonces no era tan peculiar, de alguna manera. Aquí tienen al padre director de la nueva Constitución del año 31, que fue nada más ni menos don Luis Jiménez de Asúa. Le veremos más adelante la actividad política en el exilio. La Segunda República tiene su emblema en las palabras clave: instrucción, paz, trabajo y justicia. Una esperanza realmente impactante, espectacular, una nueva luz. De aquel 98 triste, oscuro, siniestro en cierta forma, a una esperanza de vida por delante. Esta fue gran ilusión de muchos españoles de aquel tiempo. Republicanos y no republicanos. Sobre todo los republicanos tenían un concepto distinto de la vida. Bueno, año 34.
Les pongo esta imagen por recordar lo que fue la Revolución del 34, lo que fuera la Revolución de Asturias, proclamada por UGT y CNT, algo similar a lo que les puse anteriormente del año 17. El año 34, en el convulso marco que era Europa en ese momento, en el cual se daría ese año nada menos que el 34, la Revolución Rusa, los fascismos europeos, algo pasaba de una forma importante. Entonces se planteaba la República ya en el año 34 dos grandes problemas, dos fracciones, como siempre hubo y habrá y hay, dos fracciones. Una, hemos llegado a la revolución, una posibilidad. Y otra posibilidad, no, la revolución no. Vamos a regenerar, vamos a cambiar las cosas de una forma moderada y tranquila. Dos frentes encontrados. Evidentemente, la revolución del 34 no progresó, fue muy violentamente aplastada. Y lo pongo aquí como recuerdo, pues nuevamente José Prat, defensor de ideales, no voy a decir que perdidos, pero sí muy generosos. Es uno de los defensores de derecho de los implicados en la revolución del 34. Él los defiende como jurista que es, como abogado que es, o defensor de los implicados en la revolución del 34, que fue una represión absolutamente bárbara, brutal y que predecía, por desgracia, lo que vendría pocos años más tarde. Ahí viene la foto de los fundadores, ven ustedes en medio, Arce Caballero, una opción dentro de la República, una opción, digamos, más avanzada hacia la izquierda, al lado de don Julián Besteiro, presidente de las Cortes, y sin embargo de una moderación realmente exquisita, una moderación en la cual enlazaba José Prat, por eso se lo pongo ahí de esa manera, y a su derecha, Indalecio Prieto, ni sí ni no, mitad entre una cosa y la otra, y abajo la tremenda represión que le estaba comentando, la cárcel, y bueno, pues fue terrible aquella situación como tal, y Prat defendió lo que pudo aquella circunstancia. Bueno, algo más cercano, en el cual también se lo traigo a colación por el aspecto jurista de José Prat. Él tiene que asistir a los desgraciados y tristes sucesos de Yeste. En mayo del 36, la historia comenta que la Guerra Civil Española no comenzó el 18 de julio, ya comenzó en mayo del 36, en los sucesos trágicos de Yeste, en los cuales los agricultores sin trabajo, sin trabajo y sin pan, por el cierre del pantano de la Fuensanta, talaron unas fincas particulares en Yeste, con lo cual pues fueron violentamente reprimidos por la Guardia Civil, no porque fuera culpable la Guardia Civil en sí, era el clima de crispación. Fíjense que estamos en mayo del 36. Fue una auténtica barbaridad los disparos de la Guardia Civil con la muerte de 18 o 20 campesinos indefensos, de alguna forma. Bueno, pues le digo este comentario, pues José Prat nuevamente, defensor de lo imposible, defensor de los implicados en los sucesos de Yeste en mayo del 36. Acá lo ven, mayo del 36, una foto joven de este luchador con 30 y pocos años, de pocos años, prácticamente Yeste. Bueno, la guerra civil, no le voy a leer los cargos que tuvo porque son inmensos, pero para darnos una idea de lo que es un funcionario leal a la Segunda República Española. Reforma agraria, se lo comentaba con Manuel Azaña, director general de lo contencioso, subsecretario del Ministerio de Hacienda con Largo Caballero, después lo sería durante 3 años de presidencia de Juan Negrín, subsecretario de Presidencia, y diputado a Cortes ya, estamos ya en el 36, 2 veces, diputado a Cortes por Albacete, en el año 33 y en el año 36. Y algo que luego aparecerá posteriormente, su enorme pasión desde aquel mar que él veía en Cádiz, en sus años de bachillerato, su enorme amor e entusiasmo por Iberoamérica. Pasaría allí muchos años de su vida y sería un defensor de un bastión importante frente a los dos bloques que ya existían en aquel tiempo, el bloque de Estados Unidos, el bloque de la Unión Soviética. Entre medias, un elemento modulador que podían ser los países iberoamericanos, en unión de España y de Portugal. Fue una historia por la que peleó siempre hasta los años finales de su actividad en el Senado, una vez que regresó a España, la unión con Iberoamérica. Bueno, Prat, durante la guerra, al 39,
diputado a Cortes, secretario de Hacienda, lo he dicho, ¿no? Juan Negrín, vicepresidente de Poder Permanente, tal. Bueno, hechos de guerra. En julio del 36, Azaña lo envía, junto a otros diputados, a Toledo. Estamos el día 18 o 20 de julio del 36. Lo envía para dar instrucciones al gobernador civil de Toledo. Con lo cual escapa de un control de los sublevados y escapa con vida de puro milagro. Otros diputados son enviados a otras partes distintas, como Valladolid y Salamanca, son ajusticiados por los sublevados en cuanto son detenidos. José Prat pudo escapar a la muerte de puro milagro. Bueno, pues, dicho esto, la guerra pasa. Sigue siendo un alto funcionario, un hombre leal, siempre a su idea y a sus condiciones. En el 39, 1 de abril, la guerra acaba con el triunfo de los sublevados y esto obliga, una vez más, a lo que en España ha sido un ítem continuo y constante, que es el exilio. Nuestro país, el Estado moderno, de los Reyes Católicos al presente, no se puede concebir sin el exilio, sea de los judíos, de los moriscos, de los borbones, de los austrias, de los liberales, de los afrancesados, de los republicanos. El país nuestro no existe sin el exilio. El último gran exilio sería el de los republicanos españoles, a partir de prácticamente la caída de Cataluña en marzo-abril del 39. Fíjense que las cifras son tremendas. Alrededor de 500.000 de españoles tuvieron que cruzar la frontera francesa, 450.000. Personal militar, personas no militares, temerosos de que venía lo que venía detrás. Y ya les antecedía una fama realmente siniestra. Una guerra de liberación alias exterminación. Fue el planteamiento que hubo durante un tiempo. Bueno, una parte pudo escapar por el Mediterráneo, 15.000, y 40.000 a América. América especialmente a México. Al México de Lázaro Cárdenas. La fundación de estructuras de ayuda a los republicanos exiliados fueron por parte de esta erosión lamentable de la República Española, la segunda, que fue la enemistad entre dos grandes líderes, Juan Negrín y don Indalecio Prieto. Esa enemistad la llevaron hasta la tumba los dos. Hizo que si uno hacía una institución de ayuda, otro hacía lo mismo al contrario, con lo cual al final el resultado pues no era bueno. El franquismo tuvo la habilidad enorme de aunar a todas las corrientes del franquismo, sean carlistas, falangistas, monárquicos, los agrupó. La República no supo hacer tal cosa, con lo cual la dispersión fue tremendo. Escribía don Juan Negrín, primero ganemos la guerra y luego ya haremos la revolución. No le hicieron caso ninguno en ningún sentido. Bueno, pues la emigración fue una forma importante. Madrid agradece la figura del presidente en ese momento de México, que era Lázaro Cárdenas, que fue el que acogió a los republicanos españoles, con una influencia importante en que México, América en general, pero México en particular, llegó la gran parte de la intelectualidad española. En Francia se quedaron los que tenían, desgraciadamente, menos recursos. Se quedaron en Francia, en la zona sur, en Toulouse fundamentalmente, menos recursos. Los que tenían más posibilidades pudieron emigrar a América. Y ahí fue una inyección vital a la cultura, a la economía, al desarrollo, a la sociedad de esos países iberoamericanos. México el primero, la Colombia de José Prat, Chile, Argentina, etcétera, etcétera. Fue así. Bueno, esto se lee mal, pero yo se lo traduzco obviamente. Es un documento emotivo, que gran parte se lo debo a la iconografía de libros que he podido tener a mi disposición, no son originales ni mucho menos. Es El visado de José Prat para emigrar a Colombia. En barquito, Buenos Aires, tardan 40 días en llegar a Puerto Colombia de Barranquilla. Ya se imaginan ustedes lo que es la tragedia del exiliado. Porque el emigrado voluntario ya está mentalizado que tiene que marchar y que va a buscar un nuevo mundo. Aquella imagen de Cádiz de los emigrantes, bueno, tragedia, miseria, lamentable, pero me espera un nuevo mundo lleno de posibilidades. Después serían o no serían, pero esa posibilidad existía. Sin embargo, el exiliado, obligado como tal, llega
a donde tiene que llegar, pues con el sol y la tierra por delante. No tiene nada absolutamente a qué dedicar. Y eso le pasa a José Prat, que en Barranquilla, donde inicialmente pasa unos pocos meses, no consigue trabajo. Emigra, les decía, con su padre, Daniel, y con su hermano Ignacio. Los tres llegan a Puerto Colombia, en Barranquilla. No consigue trabajo ninguno, viven malamente, no exactamente con pocas posibilidades, con lo cual José Prat decide marchar a Bogotá, donde quizá las posibilidades intelectuales de trabajo periodístico o de escritura le pueda ayudar a sobrevivir él y su familia, su padre y su hermano, que acaban de llegar al exilio. Y efectivamente, en Colombia, en Bogotá, la actividad de José Prat es inmensa, es terrible. Trabaja en toda la prensa que puede, la Estampa, la Esfera, El Tiempo, crea la Casa de España en Bogotá. Y uno de los motivos por el cual José Prat elige Colombia y no México, con la mayoría, era para apartarse de las peleas entre Indalecio Prieto y Juan Negrín. No quiere mezclarse en las historias fratricidas entre hermanos de la República. Por eso elige Colombia. En Colombia consigue asentarse. Y allí forma parte de lo que se creó al acabar la Segunda Guerra Mundial, que fue la Junta de Liberación Española. Se generó una gran esperanza a los exiliados de que al acabar la Segunda Guerra Mundial el régimen de Franco caería por su propio peso, con las democracias occidentales. Evidentemente no fue así. Y la primera ilusión de vuelta a España, de regreso, se tardaría más de 40 años en conseguirse. Los que consiguieron sobrevivir y volver, pues gran parte de ellos quedaron en tierras americanas sin poder volver a España nunca más. Bueno, pues la actividad es enorme. Ahí está con Carlos Lemos, trabajando en su estudio, una partida de ajedrez, y nuevamente aquí abajo aparece, no se reconocen, está Luis Jiménez de Asúa, otro ilustre emigrado, padre de la Constitución del 31, que tuvo que exiliarse a América. Y en América, en Argentina sobre todo, hizo una gran labor de jurisprudencia como correspondía a su situación como tal. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó con la Segunda República en el exilio? ¿Dejó de existir? No, en absoluto. Siguió existiendo la Segunda República en el exilio. Esto va a marcar uno de los puntos claves que le voy a comentar en un momento de la actividad de José Prat, que surgen dos fracciones más dentro de un conjunto muy variopinto, lo que es la República y el Partido Socialista en el exilio y el Partido Socialista del interior, el que se ha quedado en España. Unos son los históricos, otros son los nuevos. Como he leído de José Prat, que decía, a una avenida aquí a Albacete, hablaba, decía, bueno, con respeto y consideración y con cariño, esos muchachos de Felipe, ya veremos por dónde nos salen, esos muchachos de Felipe González, claro está. Bueno, pues la polémica sigue y aquí marca la pauta el año 74, que es el Congreso Socialista de Suresnes, en el cual sale elegido Felipe González, y sobre todo una alternativa de un pensamiento de un nuevo Partido Socialista. Y es evidente, y parece lógico, no podía ser el Partido Socialista ya de los años 20. Estamos ya en 1974, por eso se llamó el Partido Socialista Español Renovado, de mano de Felipe González. Bueno, ¿y qué hacemos entonces con los históricos? Pues los históricos siguen dando su batalla, porque ellos dicen, bueno, oye, también nosotros tenemos derecho, al regresar del exilio, tenemos derecho a contribuir y nos prestamos de una forma absolutamente integral a la reconstrucción democrática de este país. Debéis contar con nosotros, no solamente los de dentro que habéis trabajado para conseguir estas cosas, los del exilio, llevamos más de 40 años esperando a poder al menos colaborar o contribuir. No fue fácil. Los temas del poder son como son y no hay otra forma de hacerlo. Miren, esto es una foto que les traigo del exilio. Uno arriba es Claudio Sánchez de Albornoz, otro es Gregorio Marañón. Este regresó enseguida. Le interesaba al régimen traer figuras ilustres, no muy comprometidas, para darle brillo al nuevo régimen establecido. Regresó María Zambrano y una albacetense ilustre,
que le conocen ustedes seguramente bastante mejor que yo, porque murió aquí en Albacete hace unos años, que fue Maximiliano Martínez, Maximiliano Moreno, que fue el último presidente del Ateneo el año 39 en Albacete, y el último que también se incorporó al Ateneo a la vuelta del exilio, Maximiliano. Bueno, esto fue la pelea en la cual nuevamente hemos implicado a José Prat, el PSOE histórico y el renovado. En el 76, uno y otro hacen su propio congreso, distintos. Uno lo hace en octubre, el histórico, y el renovado en diciembre. Separación, divide y vencerás. La fracción contraria, la oposición, está muy contenta de que así fuera. La figura muy olvidada, no por todos, pero sí olvidada, es Rodolfo Llopis, el que fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el exilio y que intenta nuevamente incorporarse a la vida democrática de este país. Bueno, pues se presentan, siendo presidente del PSOE histórico José Prat, en las elecciones que marcan hito histórico en este país. Este hito histórico son las elecciones de junio de 1977. Hay una conferencia dentro de un par de lunes o martes de un profesor de la universidad donde habla del hito histórico de las primeras elecciones democráticas del país el año 77. Las primeras desde el año 36, febrero del 36, fueron las últimas, prácticamente en el 77. Bueno, pues se presentan el partido histórico, les juro que intento apagarlo, pero no consigo nunca saber cómo se hace. Pero bueno. Bien, les decía entonces que se presentan a las elecciones con el nombre de Alianza Socialista Democrática. Los antiguos de acá, no antiguos, sino conocedores del tema, como Paco Delgado, recordarán bien porque fueron protagonistas en parte de esta historia, de alguna forma, donde el PSOE histórico se presenta y ¿sabe qué consigue? Consigue escasamente el 0,50% de los votos. Y escribe José Prat: con los viejos nadie quiere nada. Con el PSOE histórico no vamos a ningún sitio. No hay más remedio ni condiciones que unirse a los nuevos, a estos muchachos de Felipe. Digo muchachos, con él decía con todo respeto, consideración y cariño, no con ningún tipo de menosprecio en absoluto. Y efectivamente, José Prat es la enzima conversora que consigue convencer a unos y a otros, dentro de la oposición que unos y otros tenían, de poder fusionarse. La unión hace la fuerza. Vamos a las elecciones siguientes, las que haya, pero juntos, los históricos y los renovados. Entonces el presidente del histórico, que es José Prat, renuncia a su presidencia, para integrarse en el PSOE renovado, el PSOE de Felipe González, Pablo Castellanos, Nicolás Redondo, los nuevos tiempos, las nuevas olas que surgen. Se entrevista con Felipe González, con Rubial, 1 de mayo en el cementerio de Madrid civil, se abrazaron en la tumba de Iglesias y se unen y consiguió en esa forma, nuevamente me interesa resaltar el carácter bondadoso, dialogante, el krausismo que formó en Cádiz, la filosofía y la ética moral de Kant, de cómo poder no vencer al adversario, sino intentar convencerle. Tanto es así que, fíjense, esa foto es muy histórica, no se ve muy bien, creo, en la proyección, es el abrazo entre Rodolfo Llopis, el histórico, y un José Prat que ha dejado el histórico para pasar al renovado. No impide el abrazo entre dos líderes de estas condiciones, con lo cual la reunificación socialista es lo que marcaría el futuro del partido en estas condiciones. En la época de integración no pidió nada José Prat, pero lógicamente bueno, pues le dieron una consideración importante en cuanto a entrar como senador por Madrid, en 3 legislaturas, en el 79, en el 82 y en el 86. Es una foto muy entrañable, esta de acá, ¿lo ven? Andrés Gómez Flores, en su entrevista, en el Senado, un cuadro de romanones, trabajando, leyendo, viajando pues como uno más, sin un problema, sin olvidar jamás lo que haya sido su tierra de nacimiento,
la de sus padres, la de su hermano, que era Albacete. Con lo cual, a la vuelta del exilio, además de su actividad inmensa en Madrid como senador, con multitud de intervenciones parlamentarias, la vuelta a Albacete es un hito en la vida ya del anciano José Prat, anciano de años, ni mucho menos de mente, puesto que estaba activísimo en todas las condiciones. No era ni mucho menos el viejecito entrañable que cuenta historias, no. La vehemencia que cuentan quienes le conocieron le caracterizó hasta el final de sus días. La vehemencia, el convencimiento, la lealtad, su verdad, el socialismo que él siempre proclamó. Esta es una entrevista acá, vean, no se ve bien, quizás que se ve bien, acá, en la intervención que tuvo en el Partido Socialista de acá, con un Salvador Jiménez con pelo, Ciriaco de Vicente, Pepe Jerez, alcalde de Albacete. Tuvo siempre una participación importante en la vida acá. Aquí lo ven nuevamente con Esparcia, otro viejo socialista que ustedes han conocido bastante mejor que yo, con su nieta. Aquí atrás está Pepe Jerez en el lateral, en el paseo de acá de la Libertad. Y aquí con Juan Francisco, que también tuvo su actividad y fue el promotor de la edición de los libros de José Prat a través de la Diputación, de alguna forma. Foto familiar, entrañable, con su esposa Ramona, la muerte al año después de la soledad de José Prat, los reconocimientos, Instituto de Estudios Albacetenses, medallas por San Carlos de Colombia, Alfonso del Sabio, el Raúl de Peñafort, es el reconocimiento a una labor como tal. Sigue escribiendo permanentemente, siempre América, la América que viera desde el mar de Cádiz, de su adolescencia, de bachillerato, siempre. El comentario a la Constitución Española del 78. Acá. Pongo esta foto por dos motivos. Uno, porque es entrañable poder entretenerse felizmente en leer las intervenciones parlamentarias en el Senado de José Prat. Son auténticos artículos literarios, que uno en este momento presente echa a veces mucho de menos, en la conversación, en la escritura del ateneísta, del intelectual, del progresista, del liberal. Bueno, pues la lectura de este libro que tuvo la bondad de prestarme Juan Francisco es realmente muy entrañable. Había una firma que nos ha enseñado, no quería hacer resaltar sobre ella, ese visado a Colombia del año 39, la firma de José Prat, como titular del visado hacia Colombia en el año 39, la firma la resalté yo en algún tipo de diapositiva. Bueno, pues la firma, créeme de verdad, es idéntica, de firmeza, de voluntad, de condiciones que esta de acá. Exactamente la misma. Ya han pasado prácticamente más de 60 años. La firmeza de un viejecillo entrañable, ni mucho menos. Una personalidad potente y de condiciones. Bueno, pues básicamente, ven, leyendo siempre, estudiando en la puerta del Senado. Coche oficial, ¿ven el coche oficial? El autobús. Una voluntad férrea de quién es uno, lo que piensa, cómo siente y cómo actúa en consecuencia. Bueno, pues aquí lo tiene nuevamente con su entrevistador, con Andrés Gómez Flores, y el libro que del principio les puse. Y todo tiene un final. En el año 94, con 89 años, José Prat pues decide dejarnos físicamente. Y como él escribía, lo había escrito unos años antes, espero que la muerte me sorprenda trabajando. El hombre que espera tranquilo. Lo bautizó Andrés Gómez Flores. El hombre que espera tranquilo. Ha cumplido su misión en la vida, espera tranquilo la biología, que es la desaparición de los humanos. Cuadro le conoce muy bien, pues está aquí en los salones de la Diputación. Este collage de José Prat representaba toda su vida. Y finalizo en una especie como de símil que él escribe de alguna forma y habla de qué es la soledad. Había muerto su hermano, su mujer, los padres, por supuesto. Bueno, solamente me alivia la soledad los recuerdos a los cuales me afinco y me afianzo. Digo, ya no tengo ni libros siquiera, ya no tengo libros. Gran parte de mis libros, los dedicados
a España los dejé en Bogotá y los dedicados a América los he donado al Instituto de Estudios Albacetenses. Tengo únicamente mis recuerdos, nada más, que no son pocos. La nostalgia, que la nostalgia no es la peor forma de envejecer. La nostalgia embellece el recuerdo, en el concepto de José Prat. Entusiasmo siempre por lo que uno haga, lo que sea, convencido. Hagas lo que hagas, hazlo convencido. Son mensajes de alguien que no ha desaparecido. En su mensaje, en su idea, físicamente sí, pero nada más. Libertad e igualdad. Intentar combinar ambas cosas. Libertad, pero sin dejar atrás la igualdad. Justicia, paz, amistad, tenacidad, comprensión, secretismo. Y al final sería el resumen de esta personalidad. Las 4 palabras con las que yo iniciaba esta conversación, que son la que él eximió toda su vida. Paz, libertad, ley y socialismo. Muchas gracias. Enhorabuena, Julio. El último espacio posible. Porque no solamente puede haber preguntas, Sí. que creo que las habrá, sino algo interesante también, que es intervención. Porque yo decía que soy un auténtico atrevido en entrometerme en un mundo que yo no he conocido directamente, y muchos de ustedes seguramente sí lo han hecho. Con lo cual, les ruego su palabra. Sí, enhorabuena, de verdad. Nos ha gustado muchísimo, lo estábamos comentando, que bueno, no nos ha defraudado para nada, todo lo contrario. Como bien ha dicho Julio, se abre turno de preguntas. Si alguien quiere formular alguna, levantan la mano y hacia allá me dirijo con el micrófono. Me presentaré a las siguientes elecciones. ¿Sí? Si pongo a todo el mundo de acuerdo en participar o no participar, estamos perdidos. Julio, no lo suelo hacer, pero bueno, ya que no hay ninguna cuestión al respecto, a mí sí que me gustaría saber, después de todo este trabajo de investigación, imagino de mucha lectura sobre la figura de José Prat, aparte de estas 4 palabras con las que iniciabas y cerrabas la conferencia, ¿qué otras destacarías de José Prat como persona, su figura? Aparte de su ideología, su profesionalidad, etcétera, como persona. Tiene muchos matices, pero una palabra, en mi opinión, que lo resumiría todo, es José Prat, un hombre bueno. Y con eso incluyo la bondad de actividad, la comprensión del contrario, el intentar siempre convencer sin necesidad de vencer a nada ni a nadie, sino convencer, ser respetuoso con todo lo que nos rodea, saber y asumir en su mensaje de que la verdad no es absoluta, que tiene muchas facetas, muchas caras, y en consecuencia tú tienes una verdad, pero enfrente puede haber otra verdad que complemente y contribuya a la tuya propia. Esta interpretación es lo que hizo que en los comentarios de sus compañeros senadores escribían siempre, bueno, cuando don José Prat, siempre fue don José Prat. Hay que ganarse en la vida a veces el don, no el don del apartheid, no el don, no, el don únicamente respetuoso, cariñoso, y no solamente por la edad en José Prat, sino sus intervenciones se escuchaban con un riguroso y sacrosanto silencio, porque parecía, dicen sus compañeros, que hablaba a la humanidad, de un intelectual de tantos años de práctica y de evolución, hablaba en nombre prácticamente de la humanidad, sin que fuera ni mucho menos un santón o algo parecido, no, en absoluto. Era un hombre que había convivido durante muchos años la vida muy activa, siendo con mucha frecuencia protagonista y no testimonio o testigo nada más, y entonces la gente le escuchaba tanto de un grupo como de otro. No solamente el grupo parlamentario socialista, sino también el resto. Don José era eso, don José Prat. Y bueno, y su legado existe y está todavía entre nosotros y estará por mucho tiempo. ¿Alguna cuestión? Sí, ya. Esto era perder un poco, romper el hielo. Vale, gracias. Yo creo que sería interesante reconocer a José Prat con lo que hizo por Albacete, porque también en toda su
presencia en el Senado en 4 legislaciones consecutivas, pues hizo y dio la cara y colaboraron con él senadores de del propio Partido Socialista. Por ejemplo, el tema de toda la gestión que se hizo para que desde el Senado se pusiera en pie definitivamente la Universidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Y otro tema que también lo planteó, creo que era Picazo, el senador nuestro, con el tema del ferrocarril de Bailén a Requena, cosa que luego se hizo posteriormente con una intención de los 3 presidentes de la Diputación implicados para ponerlo en pie. Pero cuando vimos aquello, el problema de todo el trazado, las curvas que ya estaban escritas y colocadas, no le daba la velocidad que tenían que tener una comunicación como la que teníamos delante. Por ejemplo, eso ya no quiero hablar más de la autopista que todavía no ha salido de Jaén, pero bueno, es un recordatorio para todos los que estamos aquí, que ojalá y salga pronto las comunicaciones. Pero bueno, todo lo que hizo él es de un detalle increíble por la personalidad de la persona. Bueno, voy a comentar que coincidimos en 2 congresos federales y estuvimos 4 horas seguidas charlando en cada uno de ellos. Cuando pasaban los compañeros por allí, decía que si nos habíamos vuelto locos. Digo, evidentemente no. Y una entrevista, o sea, un mantenimiento de una conversación con todo lo que planteaba la persona que tenías al lado, es algo increíble. He tenido la suerte de conocer a 2. Uno era José Prat y el otro Enrique Tierno Galván. Es pregunta dirigida a ti, lo que te he dicho primero de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias por la intervención. Me lo subrayaste con mucho cariño en el libro que me dejaste de los discursos parlamentarios de José Prat, y lo he leído un poco por encima y efectivamente esa idea que parece que era novedosa hace 25 años, antes ya estaba en marcha en la idea de muchos ilustres alberenses y entre ellos José Prat. La universidad, que sin duda ninguna todos reconocemos que ha sido el mayor elemento de vertebración de esta región, la universidad, con sus matices, bueno, de comentarios o de opiniones distintas, pero que ha vertebrado a la comunidad, eso parece una cosa evidente. La llegada de miles de jóvenes universitarios a las respectivas capitales de provincia e incluso a una población importante como Puertollano o Valdepeñas ha hecho que esta comunidad no se parezca en nada a lo que era previamente a la universidad. Entonces, ideas no visionarias, sino realmente intuitivas del futuro, como José Prat, ya matizaron la necesidad de una universidad en Castilla-La Mancha, que nuevamente enlaza con esa vieja polémica, que no quiero abrir ese melón, ni mucho menos, de la integración de Albacete en Castilla-La Mancha o en el Reino de Murcia. Yo, que soy de fuera, me permito opinar con su permiso, desde fuera, desde Madrid. Y es que en la época de Murcia, con todo cariño y respeto a los murcianos, en Albacete poca cosa hubo en cuanto a universidad. A un colegio mayor, magisterio, eso lo saben ustedes mejor que yo, pero poco más. Yo me he preguntado siempre si hubiéramos continuado siendo Reino de Murcia y Albacete, si la universidad tan hermosa, tan linda, tan progresista que tenemos, hubiera sido posible. Quizás sí, no lo sabemos, pero la experiencia previa no iba por ese derrotero. Es una opinión que nuevamente sería otra charla, otra conferencia de comentar de dónde venimos, dónde vamos, la bondad, la oportunidad o inoportunidad de una decisión. Nuevamente, decía al principio, detrás de cada decisión hay una opción filosófica. Según se piense de una forma o de otra, filosóficamente hablando o pensando, así después llega o no llega una acción en un sentido
o en otro distinto. La filosofía en ese momento era que, bueno, vamos a juntarnos con los pobres, porque cuando uno se junta con los ricos, ¿de qué nos sirve? ¿Se han preguntado ustedes? ¿De qué nos sirve tener amigos ricos? Que algunos tenemos. Quizá para presumir que tengo un amigo rico, pero tenga por seguro que no le va a dar un euro. Eso por seguro, por muy rico que sea. Luego, entonces, el amigo rico nos vale para eso, tener una amistad, pues muy bien, nada más. Esa es mi modesta opinión en confianza coloquial. Tenemos otra cuestión más por aquí. Bueno, Julio, pues agradecido a la conferencia que has dado y sobre todo marcada desde un punto de vista histórico de la historia de España, de la época que vivió Pepe Prato, don José, como algunas personas le llaman. Muy brevemente, comentar que yo tuve 3 grandes momentos de contacto con él. Uno, cuando le conocí en Suresnes, en el Congreso. Yo era un chaval de 24, 25 años y Pepe, José Prat, tenía 60. Para mí era una persona muy mayor. Pero yo iba pues invitado por UGT a ese congreso, aunque era un congreso del partido, pero también se hizo un congreso paralelillo al del PSOE. Y él vino a buscarme porque se enteró a través de alguien de que yo era de Albacete, aunque yo residía en Barcelona. Y fue una conversación rapidísima, pero ya me encontré una persona maravillosa. Luego, la segunda fue cuando vino representando al Partido Socialista Histórico, antes de la fusión con el PSP y con los históricos, a esta ciudad. Vino a casa a tomar un café y él estaba convencido de que en las elecciones del 77 el Partido Comunista iba a avanzar al Partido Socialista Obrero Español e incluso convenció de que el Partido Socialista Popular iba a sacar más votos que el Partido Socialista Obrero Español. Y él sabía que su grupo del Partido Socialista Histórico no iban a conseguir excesivo triunfo. Luego fue bastante derrotado. Y él, ya creo que en aquel momento pensé que él estaba por la fusión de la socialdemocracia española. Él estaba en su cabeza, ya la tenía, incluso cuando todavía pertenecía al histórico. Y luego, la tercera época que estuve con él fue en el Senado, en el año 79 al 82, comimos algunas veces juntos y él contribuyó mucho al desarrollo de esta comunidad autónoma, aunque él era senador por Madrid. Recuerdo una reunión que hubo de senadores y diputados y algunos diputados para ver la posibilidad de que el Castilla-Mancha fuera una gran región centro en donde se incluyera Madrid y Madrid capital federal y el resto de la Comunidad de Madrid como integrante de esta región, al margen de los postulados que había con Murcia. En aquella ocasión quiero recordar que junto con Paco Bustelo y alguna otra persona de parlamentarios por Madrid, dentro del Partido Socialista se apoyaba la posibilidad de una región centro o Mancha centro en donde Madrid fuera capital federal, que luego no pudo ser porque pues los extremos de este país no permitían que Madrid fuera capital federal. Y entonces en esa negociación que hubo se quedó Castilla-Mancha como tal y se desestimó lo de... Entonces ahí José Prat tuvo una importante opinión sobre este tema. Y como tú has comentado, ha comentado Juan Francisco también antes, tuvo lo que es la consecución de la Universidad de Castilla-La Mancha, en donde yo participé dentro de la Comisión de Educación como portavoz. Él tuvo, aunque él era senador por Madrid, tuvo un apoyo fuertemente a través del ministro de la época, de UCD, la posibilidad de que en adelante hubiera una Universidad de Castilla-La Mancha, aunque todavía no se hizo hasta la siguiente legislatura, nos empezó los planteamientos. Pero él ya hablaba de esa posibilidad de Universidad de Castilla-La Mancha, ya él como senador por Madrid. Y gracias, Julio, por esa visión histórica de José Prat. Es Paco, ¿verdad? Es Paco, sí, no veo bien desde aquí, ¿sabes? Paco, sí, muchas gracias. Él también tuvo la bondad de pasarme varios apuntes, con lo cual me sentí entonces, en los apuntes que me pasó y en su intervención importante de ahora, me siento más entrometido que nunca. Permítame pensar en lo que pinto yo aquí
cuando hay personas de la índole de Paco Delgado, de Juan Francisco, de Pepe Jerez, de mucha gente que le conocieron. Bueno, como son amigos míos, me permiten la intromisión. Si no, me pondrían a parir seguramente como tal. Ahora, sí les agradezco a ellos el haber dado la oportunidad de conocer a una persona, un personaje tan entrañable como José Prat, del cual, créanme de verdad, que en las lecturas de los últimos meses incluso, de unos documentos y otros que han estado a mi alcance, he aprendido lo indecible. Es decir, sigue enseñando José Prat a través de sus escritos, como es natural que así sea, con lo cual es la mejor forma, la única forma quizá, de no desaparecer del todo, cuando alguien le sigue recordando, leyendo y asumiendo sus planteamientos. Con lo cual agradezco mucho el conocimiento de José Prat a través de las lecturas y sobre todo a través de quienes de una forma muy entrañable, muy amistosa, muy personal le conocisteis. Con lo cual te agradezco públicamente, Paco, tu gestión y tu ayuda en matizar este personaje. Gracias por ello. Pues muchísimas gracias. Además, yo creo que con estos comentarios, Julio, pues nunca mejor dicho, hablamos de un ciclo de conferencias en el que la cultura y la experiencia aporta mucho. Voy a pedir a la presidenta de la asociación, a Carmen, que por favor nos acompañe, y a Julio, nuestro conferenciante, que por favor se coloquen los dos delante. Sí, sí, sí. Eso es. Poneros ahí delante. Y en nombre de la asociación de Aluex, este pequeño gesto de este reconocimiento. El próximo lunes nos vemos de nuevo, lunes 17 de enero. Diego Quirós, licenciado en Historia del Arte, con una conferencia que versará sobre la Catedral de Burgos, en concreto 801 años de la Catedral de Burgos, e inauguramos ese miniciclo la semana que viene sobre diferentes aniversarios. Muchísimas gracias por su atención como siempre y hasta la próxima semana.